Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Buen día. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos cerrando la primera semana de junio con mucha información, muchas noticias de último momento, sobre todo esta que se ha generado en el ámbito político, que ha sido la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha sorteado todos los intentos de sabotaje en la pasada jornada y finalmente ha sancionado una ley antiprórroga, ha sancionado un crédito internacional, ha sancionado una ley para que se otorgue indulto por razones humanitarias a varios internos, a varios presos en nuestro país. Ha sido un golpe durísimo el que le ha propinado el legislativo al ejecutivo y su brazo operador al órgano judicial, Amalia, así que hay mucho que comentar. Yo creo que arrancamos con esta noticia, que es la más importante, porque creo que ha sido una sesión heroica. Podríamos empezar a desmenuzar. Primero, los acontecimientos, Cacho. La asamblea fue convocada por Andrónico Rodríguez como presidente de la asamblea, puesto que el presidente Nato, Choquehuanca, estaba ejerciendo funciones de presidente del Estado Plurinacional en vista del viaje de Arce Catacora a Rusia. Aprovechando esa circunstancia, Andrónico Rodríguez y toda la oposición, evista y no evista, convocó a esta asamblea. ¿Qué hizo el oficialismo? En una demostración de concupiscencia entre el Poder Ejecutivo y los prorrogados. Es decir, los prorrogados no se prorrogaron por su cuenta, sino por mandato de Arce Catacora y del Poder Ejecutivo. Reiteramos, Arce Catacora se sostiene en un poder de facto, que son los magistrados autoprorrogados de manera indefinida. Entonces, para defender a los autoprorrogados y sabiendo que si se reunía la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso Nacional, se iba a aprobar una ley en contra de los prorrogados, declarando de facto el poder de los autoprorrogados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? A mí me parece, Cacho, de una novela de Kafka, realmente, ¿no? Porque primero les cortaron la luz. Segundo, una resolución administrativa de la vicepresidencia decidió que había gripe en el país y que iban a fumigar las instalaciones del Congreso y que por lo tanto se cerraba el Congreso por 2 días, 6 y 7 de junio. Sin luz, con guardia policial, en fin, los senadores y diputados entraron a como de lugar y a oscuras y empezaron una sesión, bandera boliviana en mano, para poder constituir, establecer la asamblea, y pues esta empezó a deliberar a pesar de la resistencia del arcismo, en fin, y en cosa de horas se aprobó todo lo que la asamblea no había hecho en meses por el saboteo del arcismo. Eso fue heroico, fue fantástico. Es el aleteo, uno de los aleteos más fuertes, más significativos de la democracia frente al avance de la dictadura. Hay algunos detalles que mencionar, Amalia, antes de hablar sobre el tema de la reacción del gobierno. Y es que, por ejemplo, se dijo, una vez que se presentó el recurso directo de nulidad por parte de este diputado arcista Juan José Jáuregui, que estaban yendo hacia la sede de la Asamblea Legislativa grupos, sobre todo de funcionarios públicos, para resguardar, para evitar que se realice la sesión del Pleno. Pero no sé si habrás visto que una cantidad interesante de gente logró ingresar al edificio de la Asamblea Legislativa.
pero no eran funcionarios públicos, eran militantes básicamente del evismo, que tomaron incluso la parte donde se acomodan las barras que a veces asisten a las sesiones parlamentarias, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque alguien tomó una decisión en contrario de no generar, más allá de apagarles la luz, de intentar fumigarlos, de encerrarlos, de cortarles los accesos porque había tenido unas tarjetas electrónicas con las que ingresan al hemiciclo parlamentario. Más allá de todos estos intentos de sabotaje, decidieron no ir a la confrontación con los militantes del evismo. Y entonces eso más bien generó un ambiente en el que, claro, tanto evistas como opositores tomaron el hemiciclo, se entraron a asisten oscuras, comenzaron la sesión con un generador de luz, con unos reflectores, con megáfono en mano. Interesante porque fue una cosa que no se veía desde hace muchísimo tiempo en el Congreso Nacional. Y finalmente, la reacción del gobierno fue querer intimidar, ¿no? O sea, la reacción, vista desde el punto de vista de la Procuraduría General del Estado, es perseguir. Van a perseguir judicialmente a Andrónico Rodríguez y sus cómplices. Así dice el comunicado que ha sido divulgado anoche por parte de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es lo que aprobó la Asamblea Legislativa, el principal poder del Estado? Aprobó en una sesión de resistencia a la dictadura de Arce y de los prorrogados de quitarle la atribución de decidir qué discutían, cuándo discutían y la atribución de aprobar leyes. Es muy grave la acción del gobierno y la acción de los prorrogados. Bueno, aprobaron que los prorrogados están en el ejercicio de funciones judiciales de manera ilegal, que no hay la figura de la prórroga y que por lo tanto han cesado sus funciones el 31 de diciembre pasado. Eso es lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, se aprobó como es en sesión de congresos, senadores y diputados, pues esa ley ya fue aprobada. ¿Qué se necesita para que entre en vigencia? Se necesita que el Ejecutivo lo promulgue. Y ahí está el problema. La ley todavía no entra en ejercicio porque necesita ser promulgada. ¿Y quién la promulga? Arce Catacora no la promulgará nunca. En ausencia de Arce Catacora, el que ejerce la presidencia en ejercicio, que sería David Choquehuanca, que no la aprobará nunca. Se me ocurría, Cacho, que ante esa situación hay un antecedente. Te acordarás que el Congreso aprobó la ley de nacionalización en el gobierno del presidente Carlos Mesa, antes de la elección de 2005 y el triunfo de Evo Morales. En esa circunstancia, Carlos Mesa se negó a promulgar esa ley. Ante la negativa del presidente, fue el presidente de la Cámara de Senadores, entonces Ormando Bacadíes, del MIR, quien promulgó esa ley. Existe ese antecedente. De tal modo que cuando Arce Catacora vuelva a ejercer la presidencia, Choquehuanca la presidencia, la vicepresidencia y presidencia NATO, si ambos se niegan a promulgar esa ley, por este antecedente que te cito, Andrónico Rodríguez está en la facultad de promulgar esa ley. Me parece. Esto aún no está en discusión. Pero dejo constancia que la ley aprobada en la víspera todavía no es ley porque falta su promulgación, ¿verdad? Entre tanto, ¿qué pasó? Y quisiera referirme, salvo que quieras agregar algo, Cacho, sobre este punto, porque quiero referirme, mientras esto ocurría en Sucre, los autoprorrogados admitieron una demanda y aprobaron una resolución que la quiero leer. Claro que sí. El antecedente tiene que ver también, Amalia, con lo que ocurría en el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez. ¿Te acuerdas que había leyes que no
no quería aprobar la expresidenta, y quien aprobaba en ese momento era Eva Copa. Eva Copa, al mando del Congreso, del Parlamento, era la que promulgaba las leyes que se negaba a hacerlo la expresidenta Yanine Áñez. Entonces, es un precepto constitucional de que si el presidente o la presidenta del Estado no cumplen con la promulgación, retorna esa ley a donde ha sido tratada, que es el órgano legislativo, y el presidente, en este caso David Choquehuanca, o la sucesión, el presidente del Senado o el presidente de diputados, tienen la posibilidad de promulgar esta norma. Así que eso todavía no está en discusión, como tú dices, pero existe un precepto constitucional que dispone este mecanismo. Bueno, los prorrogados, el Poder Judicial de facto, se defiende como gato patas arriba por instrucción de Arce Catacora, está claro. No es que hay solo una confrontación entre dos poderes del Estado, sino una confrontación entre una democracia que agoniza pero que no ha muerto aún y que está representada por la oposición en el poder legislativo, y la dictadura naciente, la dictadura que está representada en los magistrados prorrogados en una acción del Poder Ejecutivo. Tanto el Poder Ejecutivo como los prorrogados representan el proyecto dictatorial que necesitan ahogar, liquidar las funciones del Poder Legislativo. Y eso es lo que está ocurriendo en una batalla, todavía en la superestructura, todavía no en la sociedad, todavía el pueblo no ha entrado en acción en esta batalla, pero es una batalla entre dictadura y democracia abiertamente. La sesión de anoche, la sesión de ayer del Poder Legislativo fue ese aleteo de la democracia que no quiere morir y que quiere sesionar y que quiere darle al Congreso sus facultades que están dictaminadas en la Constitución, y que el Poder Ejecutivo, a través del arcecismo y a través de los prorrogados, quieren anular, clausurar el Congreso. Un Estado sin Congreso, pues es una dictadura plena. Y esa es la batalla. Pues los autoprorrogados inmediatamente entraron en acción para ahogar al legislativo y aprobaron a las 11:30 de la mañana, dice el acta, una resolución constitucional que te la leo. 1, 3 puntos tienen en su parte en el por tanto, que es la conclusión. Admitir el recurso directo de nulidad impuesto por Juan José Jáuregui, diputado nacional, titular de la Asamblea, emitida por el Senado para anular la convocatoria a la 7ª sesión ordinaria de la legislatura de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 6 de junio. O sea, admiten la demanda. Segundo, ordenar que, por Secretaría General, se efectúe la citación de Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, para que de manera inmediata remita los antecedentes relativos al caso, en concreto a este tribunal. Ya es para ponerlo a temblar a Andrónico, ¿verdad? 3. El Tribunal Constitucional de facto determina la suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores desde el momento de la notificación con el presente auto constitucional con relación a cualquier actuación emergente de la convocatoria objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad. Es decir, le quita los prorrogados de facto, los tribunos de facto, le quitan al presidente de la Asamblea y de la Cámara de Senadores toda competencia para convocar a
la realización de la asamblea que se realizó ayer y en consecuencia dice que todos los actos son nulos. De esta manera, el poder de facto, ya que no funcionó la apagada de luz y todo lo que él ha relatado, pues el Tribunal Constitucional de facto dice la actuación de la asamblea, que es absolutamente legal, todo lo que hacen es nulo. ¿Qué tal? A esto está la reacción de las autoridades de gobierno, que podríamos dar lectura a lo que han dicho, Cacho. Más detalles, Amalia. Se aprobó junto con la ley 075, con la ley del indulto, un crédito internacional, uno de los créditos reclamados insistentemente por el órgano ejecutivo. Si se tumba la sesión, si se la declara sin competencia en su convocatoria, también tendrían que anular el crédito sancionado. Y eso políticamente es un disparo en la sien, ni siquiera en el pie. Lo que ha pasado ayer, Amalia, es alta política, es interesantísimo lo que ha pasado, porque una manera de resguardarse para que no se la anule la sesión de ayer fue aprobar este crédito internacional que tanto reclama el presidente Arce Catacora y sus ministros, ¿no? Entonces van a anular también el crédito. Y el indulto. El gobierno movilizó a todos los reclusos del país. Exactamente. Eso es un gran aporte. Entonces, o van a discriminar, o van a anular solamente lo de la ley 075 y los otros van a quedar subsistentes. Eso es un detalle bien interesante en términos políticos. Lo otro es que se ha admitido, y le dice a Andrónico Rodríguez, por lo que tú has leído, páseme todos los antecedentes, señor Andrónico Rodríguez, porque van a tratar el fondo del asunto. Solamente han admitido, no están fallando sobre el fondo del asunto. ¿Qué debería ocurrir en mi criterio, como una especie de batalla del órgano legislativo contra estos ya señales de abierta dictadura? Es que el memorial que se envíe no solamente lleve la firma de Andrónico Rodríguez. Ayer han sesionado 106 parlamentarios, entre senadores y diputados. Y Andrónico Rodríguez, después de una suerte de conferencia de prensa, tuvo, me parece a mí, la inteligencia de decir, esto es responsabilidad del órgano legislativo. O sea, no soy yo solamente, sino son todo este conjunto de senadores y diputados que hemos decidido, como tú dijiste, resistir ante el sabotaje y sortear este sabotaje. Bueno, el memorial tendrían que ir con todas las firmas posibles, los 106, si es mejor, para que a los 106 los convoquen a declarar, ¿no? Y no, tercero, sobre este punto, permíteme participar. No, Cachito, no hay que mandarle ningún memorial a un poder de facto. Simplemente la Asamblea Legislativa aprobó una ley en su competencia. Decidió poner en el orden del día la consideración de esa ley. Es su competencia. Segundo, aprobó una ley, es su competencia. No tiene que dirigirse al poder de facto, no tiene que pedirle permiso de nada. El poder legislativo es el principal poder del Estado en una democracia. Por lo tanto, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa haga respetar sus competencias. Segundo, a los que hay que procesar es a los de facto, es a los prorrogados. Hay que procesarlo por inmiscuirse en competencias que no son atribución constitucional. Quieren aplicarle, ¿no? ¿Cómo decirte? La normatividad que se aplica cuando tú presentas un acto de nulidad contra un policía, un juez, no contra el poder legislativo. Eso no es legal. Por lo tanto, me parece que no hay que dirigirse ni responderle, que vayan y lo detengan a Andrónico. Quiero ver qué pasa en este país.
Quiero ver qué pasa en este país si se animan a detener a Andrónico Rodríguez, por favor. ¿A dónde va pero el razonamiento, Amalia? Y es el siguiente. Ha admitido el Tribunal Constitucional la demanda, el recurso interpuesto por este diputado arcista. Tienen que fallar sobre el fondo. Para fallar sobre el fondo, así sea un poder de facto prorrogado, tienen que, de alguna manera, escuchar la opinión de los encausados, en este caso Andrónico Rodríguez, todos los diputados y senadores. Va a fallar sobre el fondo y yo puedo anticipar que va a decir que existen evidencias de que se han usurpado funciones y por tanto la Fiscalía General del Estado tendría que iniciar un proceso judicial a los autores, sin identificar nombres. A partir de ese momento, Amalia, además como ya hay el comunicado de la Procuraduría General del Estado, donde dice que se ha intentado, o sea, un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, al sistema constitucional, lo califican a Andrónico Rodríguez como una suerte casi de golpista, porque habla de Andrónico Rodríguez y sus cómplices, a ese grado los han degradado a los parlamentarios de nuestro país. Entonces, con esto, con el fallo del Tribunal Constitucional prorrogado de facto, van a iniciar una persecución judicial sobre Andrónico Rodríguez y los diputados y senadores que se osaron ayer en rebelarse ante el órgano ejecutivo. Y entonces ahí va a comenzar otro momento en el país, ya de una decisión ya más política en cómo derrotar a este gobierno que se está sosteniendo sobre los prorrogados. Ese es mi criterio, cómo van a venir los acontecimientos y cómo creo que habría que enfrentar. Sí, versión de ANF sobre un pronunciamiento de la Procuraduría General, que es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Emitió un comunicado, dice: Andrónico Rodríguez y los parlamentarios que participaron en la sesión plenaria de este jueves incurrieron en un desacato flagrante al no tomar en cuenta el recurso de nulidad admitido por el Tribunal Constitucional. Dice el procurador funcionario del gobierno que la sesión convocada por el senador Rodríguez, ¿no?, es ilegal. Indica que el artículo 147 del Código Procesal establece textualmente que desde el momento de la notificación con el recurso directo de nulidad quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto. Claro, por ejemplo, hay un juez dictamina, por ejemplo, o el Tribunal Constitucional admite una demanda porque los mineros ilegales están entrándose al Madidi y entonces ordena inmediatamente la suspensión de esas obras de apertura de camino. Eso sí, pero no puede, Cachito, no se puede aplicar eso a otro poder del Estado. Es como si le aplicáramos una medida de este tipo a Arce Catacora y decirle: señor, usted a partir de este instante, usted ya no gobierna en el país, ha quedado admitida una demanda contra usted y entonces usted ya no gobierna. No sé si me entiende la ridiculez, el absurdo. No le puede decir el Tribunal Constitucional, así no sea de facto, no le puede decir al Poder Legislativo: oiga, stop, pare, usted ya no puede legislar. Es una locura. Ahora, lo que dice la Procuraduría es que Andrónico Rodríguez le ha usurpado funciones a David Choquehuanca, que es el presidente nato del Congreso. Equivocado. En la legislación constitucional de nuestro país no se admiten vacíos de poder. Entonces, cuando Choquehuanca dejó su cargo de presidente nato del Congreso para asumir la presidencia del Poder Ejecutivo, inmediatamente por sucesión constitucional,
el presidente del Senado asume la presidencia del Congreso. Eso está en las leyes, eso lo sabemos todos. Entonces, aquí no ha habido usurpación de ningún tipo, pero se va a usar estos argumentos, Cacho, para lo que tú dices, una represión. Y aquí empieza una abierta lucha entre democracia y dictadura. Correctísimo lo que acabas de decir. Solamente con un añadido, para que los que van a defender política y jurídicamente a la democracia desde el Congreso tomen en cuenta este dato. Hace un par de años se eligió al actual defensor del pueblo, a Pedro Calizaya, quien presidió como el presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue el presidente de diputados, el señor Freddy Mamani, que es diputado del levismo ahora. Porque el presidente del país está fuera de nuestra nación, subió interinamente David Choquehuanca como presidente interino, parece que viajó, algo así, algo pasó, ese detalle no lo tengo, con Andrónico Rodríguez, y por tanto quien presidió esa sesión en la que, ¿te acuerdas?, les hicieron una trampa a los opositores. Mientras estaban festejando a Santa Cruz, decidieron sesionar rápidamente y eligieron al actual defensor del pueblo. El presidente de la Cámara de Diputados hizo de presidente interino de la Asamblea Legislativa en esta sucesión constitucional. Entonces, ya hay el antecedente. Así que tampoco es válido ese argumento que lo están diciendo grandilocuentemente los parlamentarios del arcismo. Por tanto, efectivamente, yo coincido plenamente contigo. Acá se inicia un nuevo momento de enfrentamiento, de discusión entre los sectores democráticos del país y este rasgo ya abiertamente autoritario que tiene el gobierno de Luis Arce. Que además, Amalia, y este es el otro detalle, es el último detalle que voy a mencionar, no dijo nada. O sea, he estado revisando sus redes sociales, no ha dicho nada. David Choquehuanca, silencio, no ha dicho nada. Entonces, me imagino que este insumo que le han dado al Procurador General para que él sea un poco el matón de la democracia, luego cobre el cuerpo, vean cómo se hacen las cosas y se enfrente a este difícil momento político para el gobierno, porque ha sido un golpe muy duro el que ha recibido ayer el arcismo. Lo interesante de todo esto es que el arcismo, que es la representación de la democracia, que no logra consolidar la democracia, este es un paso grande. El de si aplasta a la Asamblea Nacional, se gana, triunfa la dictadura, porque a partir de ahí ya no hay nada más que hacer. A partir de ahí el arcismo actúa como le dé la gana, porque se convierte ya en una dictadura plena. Es una dictadura, representan la dictadura naciente que intenta consolidarse, y el Congreso representa a la democracia que intentan ahogar, asfixiar y matar, ¿verdad? Y claro, son los dos, no es solo una confrontación de poderes, sino una confrontación, reitero, de dos regímenes en pugna. Y esto es muy interesante porque lo que está por delante es el 2025 y la elección nacional, que desde mi punto de vista está en entredicho porque al paralizar las acciones del Poder Legislativo, el Poder Legislativo no puede designar los candidatos al Poder Judicial, no se puede designar un Poder Judicial vía elecciones completamente legal y democrático, y se pone en entredicho la posibilidad de hacer las elecciones del 2025, porque te acordarás, el Tribunal Electoral ha dicho que no puede hacer dos elecciones el mismo año. Entonces, si este año, como dice Hassen Teufel, el presidente del Tribunal Electoral, haciendo un esfuerzo en el legislativo, se podrían hacer elecciones judiciales en octubre, pero no se podrían hacer las elecciones internas, las primarias en los partidos políticos.
eso se postergaría para el 25. Entonces el Tribunal Electoral diría, no puedo hacer elecciones primarias y elecciones nacionales, me disculpan, se posterga la elección nacional y por lo tanto el señor Arce Catacora se autoprorroga indefinidamente. Eso es lo que está en agenda, Cacho, eso es lo que está en agenda. Y entonces aquí hay una pugna abierta entre democracia y dictadura, y el último que va a definir esto es el pueblo. Yo te digo, por eso digo, quiero ver que lo detenga Andrónico Rodríguez, quiero ver qué pasa en este país cuando detengan a Andrónico Rodríguez, porque otra de las ironías de la historia, Cacho, es que el promotor del autoritarismo y de la dictadura, ahora en la oposición, Evo Morales, es uno de los defensores de la democracia. ¿Qué tal? Así es la historia, de irónica. Así es, así es. Y Evo Morales tendría que estar agradecida a la democracia, a la que tanto ha golpeado también. Tendría que estar agradecida que le esté en este momento dando una oportunidad más en su carrera política. Pero el otro detalle, Amalia, es la reaparición de Hassan Teufel. Estaba perdido. Resulta que ayer apareció y dijo una cosa tremendamente importante, y es que por ley van a mandar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que no se realicen las primarias, no es para que se posterguen, que no se realicen, de tal manera que el 2024 hayan las elecciones judiciales, el 2025 las nacionales y el 2026 las regionales. No habría entonces primarias, me imagino que por varios razonamientos que expondrá ese proyecto de ley. Entonces es una especie como de espaldarazo también a la Asamblea Legislativa. Es decir, está bien, me parece que lo que han hecho es prudente, con las palabras del propio Óscar Hassan Teufel, y entonces sacamos las primarias y queda acomodado todo para que no haya pretexto de que haya luego un intento de prórroga de Arce y sus seguidores. Interesantísimo, se abre un nuevo momento, se ha abierto un nuevo momento y tenemos que estar ahí muy atentos a lo que prosiga en términos de persecución y en términos de resistencia a este régimen que ya tiene señales de abierta dictadura en el país. Bueno, Cacho, cerramos este punto. Quisiera abordar otros temas que tienen que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, y tenemos una entrevista pendiente antes de cerrar el programa. ¿Te parece cambiar de tema? Claro que sí. Adelante, Amalia, por favor. Estoy más que alarmada, y el país lo debería estar también, porque el gobernador de La Paz ha decidido alinearse con la minería ilegal por no sé qué extraña razón. Este gobernador, que no asfalta ni un metro cuadrado, que deja las carreteras que se las coma la naturaleza y se derrumben por sí solas, que no arregla nada, ha decidido gastar la plata de los paceños para abrir un camino, una carretera por el medio del Madiri, para que la minería ilegal entre por ruta asfaltada, ¿no? Es el mismo proyecto que hizo el gobierno de Evo Morales y por el que tanto luchó y por el que tanto se enfrentó a los indígenas del Timnis cuando decidió abrir la carretera por ese parque natural en Cochabamba y Beni. Ahora es el Madrid el que está en la mira. Extrañamente, el Ministerio de Medio Ambiente, y aplaudo la decisión, pero aplaudo de manera entusiasta, ha emitido un pronunciamiento el viceministro de Medio Ambiente diciendo que el gobernador está cayendo en la ilegalidad porque no puede abrir carretera en un área protegida y en un parque nacional. Bravo, bravo. De tal modo que el gobernador Santos está vestido de diablo entero, queriendo destruir el Madidi y entregárselos en bandeja de oro a los mineros, a los cooperativistas, que son el motor de la destrucción de la naturaleza. Quería puntualizar ese punto. Y el otro, que es otra batalla muy grande, en Santa Cruz. Santa Cruz tiene agua gracias a un área
hermosa, entre otras cosas, donde hay unos acuíferos, unas lagunas maravillosas, que son las que abastecen de agua a la capital cruceña. Pues resulta que esa zona ha sido avasallada, ¿no?, por gente vinculada al partido de gobierno. Se han instalado, han hecho diques, en fin, están saboteando, están contaminando, han hecho construcciones, han hecho casas, quieren hacer cultivos en un área que es un santuario y que es la fuente de vida de Santa Cruz. Entiendo que hay una resolución de la gobernación a propósito de esto, pero la inactividad de la fiscalía, de la policía, el dejar correr, el avasallamiento, ya no solo en áreas de producción, sino en el centro de la vida de ese departamento, me parece algo extremadamente grave. Amalia, en el caso de La Paz, yo creo que es una llamada de atención a los jóvenes ecologistas, a toda esta cantidad de jóvenes tan hermosos que defienden la naturaleza. Ahí está una causa para defender al Madiri. No puede ser que quede partido en dos con fines de explotación minera ilegal que estarían siendo favorecidos. Esto no es, no viene solo, quiero decir, Amalia. Aquí hay que investigar qué cosa está por detrás, cuánto está por detrás en términos económicos. Exacto. Hay que investigar las cuentas del gobernador. Correcto. Así es. Y en el caso de Santa Cruz, se ha ampliado por 6 meses la pausa ambiental para permitir que hagan acciones institucionales. La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Alcaldía de La Guardia, la Fiscalía, todas las entidades que tú has mencionado. Desde acá, humildemente, le pedimos al alcalde de Santa Cruz, don Johnny Fernández, usted que a veces se llena la boca en defender a la naturaleza, haga algo para que ya se evite estos avasallamientos. Hay gente que está siendo estafada, le están diciendo, te vamos a dar un terreno, tenemos todo legal además, aquí están los papeles, todo eso, ya te puedes instalar, ya puedes armar tu casa. Entonces, debe haber concomitancia con funcionarios municipales que están dando quizás autorizaciones ilegales para que se puedan asentar ahí gente en los acuíferos de Santa Cruz. Tanto el alcalde de Santa Cruz como el alcalde de La Guardia ya tienen que tomar decisiones y, por supuesto, mandar al Ministerio Público para que ahí sí pues se persigan a los que violan la ley. Ahí sí hagan persecución judicial contra los avasalladores. Bueno, aquí en La Paz hay una organización maravillosa que se llama Senda Verde, que actúa en los Yungas y que, bueno, una de sus directoras está con nosotros, Cacho, porque hay muy buenas noticias. La posibilidad de actuar en la naturaleza, no para destruirla, sino para ayudarla a reproducirse y regenerarse. ¡Qué maravilloso! Cacho, te cedo la palabra. Amigos, vamos a iniciar el sector de la entrevista. Acá en Último Momento está con nosotros Vicky Ocio, es la principal representante de una organización que hace mucho por proteger la biodiversidad, el medio ambiente, la fauna en los Yungas, en el norte del departamento de La Paz. Es Vicky Ocio que nos acompaña en esta oportunidad. Nos va a comentar de un proyecto muy interesante que van a poner en marcha desde Senda Verde para restaurar un espacio muy interesante acá en el departamento de La Paz. Vicky, bienvenida. ¿De qué se trata este proyecto? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicar esto. Bueno, en Senda Verde nuestra misión es cobijar y dar una segunda oportunidad de vida a los animales silvestres víctimas del tráfico, pero nos parecía insuficiente y teníamos que ver toda esta problemática de forma más integral. Y ya desde la pandemia que en Senda Verde tenemos un área que le llamamos de resilvestración. Y ahora voy a explicar qué es resilvestración, pero desde hace unos meses hemos tomado la decisión de proteger un área en el norte de La Paz y ahí implementar estas prácticas de resilvestración, ¿no? Entonces, este es un área que se encuentra entre San Buenaventura y Tumupasa,
¿no? Bueno, se trata de, bueno, algunas hectáreas en plena selva amazónica en realidad, y donde queremos implementar estas prácticas. Y les explico, antes teníamos en Senda Verde el área de conservación, pero a medida que se va agudizando el cambio climático, toda esta crisis en el planeta, que además ha superado todas las proyecciones de los científicos, ¿no? Y estamos avanzando rápidamente, acercándonos al abismo. Conservar ha terminado siendo una acción incluso algo obsoleta, ¿no? Porque se conserva aquello que está en buena salud y la naturaleza ya no está en buena salud. Entonces, la única acción posible para poder ayudar a la naturaleza, al mundo natural, es a través de la resilvestración, que son diferentes acciones que están, ¿no? Entonces, si vamos ya no se habla de reforestación, porque en realidad no es solo plantar árboles, ¿no es cierto?, sino que se debería implementar sistemas agroforestales, imitando lo que hace la naturaleza, donde todas las diferentes especies de árboles conviven, ¿no? Esa producción en línea, sembrar las cosas en línea y de forma extensiva, eso solamente está en contra de la naturaleza. Hay que tomar acciones que vayan de la mano de la naturaleza y no en contra de ella. Todo aquello que sea cultivo extensivo, ganadería extensiva, todo aquello que es extensivo, pues va en contra de la naturaleza y además trae varios problemas, ¿no? Plagas, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos visto en el norte de La Paz después de los incendios, ¿no? Vicky, una consultita. ¿Son especies en concreto que van a entrar a este proyecto de resilvestración o es un amplio... En Senda Verde hemos optado por trabajar con polinizadores, porque los polinizadores de nada sirven, ¿no es cierto? Porque son varios en la naturaleza, todo funciona de una manera perfecta, donde hay muchas variables, ¿no? Entonces, si no metes hongos, si no metes microorganismos en el suelo, si no metes polinizadores, no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que tomar toda esta serie de tipos de acciones. Entonces, lo que estamos haciendo, tanto en Senda Verde, en el área de resilvestración, como en el norte de La Paz, es eso, ¿no? Estamos en las áreas que han sido deforestadas, estamos implementando estas prácticas de sistemas agroforestales con polinizadores, en las áreas quemadas, viendo de introducir microorganismos en el suelo. Si son todas estas prácticas que deben hacerse para que el tema funcione. Otra vez es imitando lo que hace la naturaleza, ¿no? De eso se trata. ¿Cuándo arranca, para finalizar, Vicky, todo este proyecto tan interesante? Bueno, nosotros estamos ya implementando algunos elementos allá para además que sea autosostenible, de manera que, pues, sobre todo a través de un turismo responsable, donde las personas se conecten con la naturaleza de una manera muy distinta, ¿no? Porque actualmente la verdad es que en el norte de La Paz y en Rurrenabaque el turismo no siempre es responsable, ¿no? Hay mucha invasión del hábitat de los animales y la gente quiere ir y tocarlos. Y esas son prácticas muy peligrosas, además, ¿no? Muy peligrosas para la salud pública. Entonces, nosotros que estamos haciendo un programa donde el acercamiento de los humanos a la naturaleza es muy distinta. Hablamos incluso de esta práctica de mindfulness en la naturaleza, donde nos sumergimos en la naturaleza desde nuestros sentidos y de otra forma de acercamiento, ¿no? Perfecto, vamos a acompañar todo el desarrollo de este proyecto. No va a ser la única vez, Vicky, que estemos en contacto para que nos vayan contando cómo se va desarrollando este esfuerzo que tiene Senda Verde. Muchos éxitos y vamos a estar nuevamente contigo. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a ambos muchas gracias. Cacho, creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por seguir Último Momento y será hasta la próxima edición del programa. Cacho, muchas gracias. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.